En cuanto a lo que el doctor Sandler decía también de los principios y demás, sí, tal vez esta presentación, no lo digo, no pretendo ser presuntuoso ni mucho menos, pero lo que estoy haciendo acá es viniendo de otro lado, como retornando al georgismo de otro lado, ¿no? Porque está escrita desde la preocupación no del acceso al suelo y la captura social de la renta de la tierra, sino de la preocupación por la situación del clima y el cambio climático y el efecto invernadero. Una preocupación que se me está haciendo profunda por distintas razones, que les pido que me disculpen por adelantado, pero las voy a compartir con ustedes y algunas de las cosas que voy a decir no son nada lindas. La única manera de vivir tranquilo es no tenerlas presentes durante mucho tiempo, porque cuando uno se acuerda se preocupa bastante, pero bueno, el ser humano, como decía Samuel Beckett, se acostumbra a todo, ¿no? Uno se puede acostumbrarse a vivir con muchas cosas. En este trabajo de lo que hablo es precisamente de qué incentivos podríamos utilizar para combatir las emisiones de gases de efecto invernadero, y analizo algunas distintas alternativas, concluyendo con la idea de ver cómo buscar algún tipo de recolección de recursos de modo que sirva como incentivo para reducir la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y cómo vincular eso con la idea del impuesto único propuesta en su momento, o de la recaudación del valor de la renta propuesta en su momento por Henry George. ¿Puede ser la siguiente? ¿Me manejan de allá? Acá tenés el... Ah, perdón, me quedé atrasado. ¿Con esto es? Ahí. Genial. Bueno, el cambio climático, sus causas y efectos, ¿no? Eso es un tema que está bastante en los medios últimamente, pero que tal vez no se entiende demasiado, no está demasiado claro, porque hay demasiada información, como tantas cosas hoy día, ¿no? Entonces me gustaría repasarlo brevemente con ustedes. El llamado efecto invernadero fue hace algún tiempo que ya fue enunciado, ¿no? El primero es el francés Fourier, que lo identifica un poco al pasar, por ahí por 1825, y después un filósofo escandinavo, Svante Arrhenius, es el primero que formalmente lo enuncia allá en 1896, ¿no? Fíjense ustedes, un año antes de la muerte de Henry George, con lo cual no era una preocupación al momento en que él escribe su obra, ¿no? Las teorías son emergentes que creamos los seres humanos cuando tenemos algún problema para resolver, ¿no? Henry George no podía haberse ocupado de esto porque para él no era un problema, en su tiempo esto no era un problema, ¿no? Salvo para algunos pensadores que lo identificaban tempranamente, pero tampoco con demasiada alarma, pero la cuestión del efecto invernadero no era un problema para la sociedad humana hace 100 y pico de años. ¿Qué es la idea? ¿En qué consiste esta idea del efecto invernadero? Bueno, la idea es que la atmósfera retiene parte de la radiación solar que llegan los rayos del sol, que rebotan sobre la superficie del planeta, y merced a que el planeta está envuelto en la atmósfera, parte de esa radiación es retenida, permitiendo básicamente la vida, ¿no? Porque si no el planeta sería mucho más frío. Alguno de los beneficios de la atmósfera es que permite retener parte del calor de la radiación solar y permite que el planeta tenga una temperatura suficiente como para albergar vida. El problema del efecto invernadero, identificado por estos científicos en su momento y más analizado a lo largo del siglo XX, es que a medida que la atmósfera concentra emisiones de ciertos gases, los llamados gases de efecto invernadero, se convierte la atmósfera en una especie, vale la redundancia, de invernadero que retiene más y más y más porciones de la radiación solar que llega al planeta. Eso implica que el planeta se va calentando. Al calentarse, al alterarse fuertemente una variable tan importante del sistema climático como es la temperatura, como todo sistema, otras variables empiezan a reaccionar. Y eso es lo que se llama cambio climático, ¿no? Que en su momento se llamó calentamiento global, pero cuando se identificó que en realidad no era una mera cuestión de calentamiento, sino una cuestión de desestabilización general del sistema climático, se lo pasó a llamar cambio climático. Porque, por ejemplo, parece contraintuitivo esto, pero grandes heladas, la baja brusca de temperatura en ciertas regiones, también es un resultado del calentamiento global. Es parte de la desestabilización general del sistema climático como consecuencia del cambio climático. Entonces, todas estas investigaciones, formalizadas además a partir de la creación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático en 1988, llevan a la conclusión de que el llamado calentamiento global antropogénico, esto es, el calentamiento global que es el resultado del aumento de emisiones de gases de efecto invernadero por la actividad humana. Entonces, antropogénico, ¿no? El calentamiento global generado por el ser humano, no natural, sino generado por la actividad humana, está desestabilizando el sistema climático. Y
particularmente a partir de la Revolución Industrial, alrededor de 1700 hasta nuestros días, donde determinadas actividades, la expansión de la producción, no solamente la producción industrial, sino también la industrialización del proceso agroganadero, por ejemplo, la explotación más en serie del ganado vacuno, etcétera, etcétera, aumenta enormemente la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Estos gases se alojan en la atmósfera, permanecen ahí por muchas décadas y operan como un invernadero, concentrando radiación solar y elevando la temperatura de la Tierra. ¿Cuál es la idea consensual general de los científicos? Porque, o sea, ¿cuáles van a ser los efectos? Nadie sabe realmente. Por dos razones. Primero, porque como sabemos desde Karl Popper hasta acá, la ciencia no puede probar la verdad de nada, ¿no? Lo que puede hacer la ciencia es mostrar la falsedad de ciertas teorías y conferir autoridad a teorías que no puede falsar. Pero siempre debemos estar abiertos a que nueva información falsee lo que creíamos probado, ¿no? Entonces todo conocimiento científico es provisorio. Sin embargo, pareciera por la cantidad de datos y de análisis que este conocimiento es bastante sólido. El otro elemento que hace que no estemos seguros es la enorme complejidad del sistema climático, ¿no? Como todo sistema complejo, predecir su futuro es muy difícil. Yo no recuerdo, tal vez el doctor Sandra me lo pueda recordar, pero este especialista en meteorología que quiso hacer un modelo para la predicción a largo plazo del sistema climático y terminó explicando por qué eso era imposible. ¿Usted se acuerda el nombre? Hartmann, ¿no? Este hombre que quiso hacer un modelo para predecir a largo plazo el clima. Con 12 variables. Claro, con y no 12 pudo, variables. ¿no? ¿Usted va a contar el cuento? No, por favor. Por favor, usted lo va a contar mejor, seguro. Como yo se lo conté a él, pues lo cuento yo. Seguro. Este Hartmann era un becario de investigador, investigando el clima. Entonces él pensó, bueno, sabía matemáticas, por supuesto. Hizo una ecuación muy compleja con 12 variables. La cargó en la computadora y entonces todo el día se ganaba el pan, ¿no? Haciendo a ver qué pasaba, cómo variaban, y se repetía, y se repetían, se repetían. O cambiaban según las circunstancias. Y como los americanos a las 10 de la mañana se hacen un break para tomar un café, ese día no paró la máquina, se olvidó, y se fue a tomar a hacer el break. Se alargó y cuando volvió no podía entrar en la habitación porque la computadora, en ese momento los rollos de papel, seguían produciendo, estaba la habitación llena del rollo del papel desplegado. Que lo lógico era haberlo tomado y tirado toda la basura. Pero en vez de hacer eso, lo desplegó y entonces encontró que esa repetición que se daba siempre, de repente tenía una alteración impensada dentro de la ecuación matemática del. Y lo que descubrió, para decirlo brevemente, es que realmente no hay modo de predecir un resultado con 12 variables. Ahora, las que inciden en el clima, creo que son algo más que 12. De ahí salió la conclusión práctica, que muchos de ustedes habrán visto que por televisión se pronostica el clima, pero por 3 días, a lo sumo. Lo demás es una conjetura de la televisora. Más de 3 días no se sabe qué va a pasar. Es decir, es de tal complejidad que la matemática no lo puede abarcar. Y la conclusión que se ha sacado a través de este accidente de Hartmann es que realmente el clima es impredecible. Y eso lo sabemos todos. No podemos decir, bueno, para Navidad vamos a hacer tal comida porque va a llover. Imposible. Perdón. No, le agradezco la ayuda. Bueno, básicamente estas son las incertidumbres, pero el consenso abrumadoramente mayoritario es que el clima se está desestabilizando fuertemente y que las consecuencias, algunas de las cuales ya las estamos viendo, los llamados eventos climáticos extremos ocurren más a menudo, hay sequías más a menudo, hay heladas más a menudo, olas de calor más fuertes. Esto tiende a empeorar, ese es el pronóstico, ese es el consenso general. El análisis, el consenso de los científicos más o menos es el siguiente. En la época preindustrial, la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera era igual a 250 partes por millón. Hoy en día, la última medición da 388 partes por millón. El consenso mayoritario de los científicos es que para prevenir grandes catástrofes no hay que pasar de 450 partes por millón. Todo indica que como vamos, para el 2020 vamos a pasar ese límite. El consenso de los científicos en general es que la temperatura promedio del planeta no tiene que aumentar más de 2 grados Celsius. El consenso está cambiando en que lo más probable es que aumente 4 grados Celsius. Si esto ocurriera,
la mayor parte de los científicos contemplan un planeta estilo las películas de Mad Max, ustedes las habrán visto, ¿no? Civilizaciones de subsistencia, ¿no? Las consecuencias son tan grandes en el sistema climático que las civilizaciones se vuelven de subsistencia. Y esto además de por la actividad humana que genera gases de efecto invernadero, por las llamadas retroalimentaciones positivas, ¿no? Por ejemplo, el hielo refleja más los rayos solares que el agua. Al derretirse los polos hay menos hielo y más agua. Quiere decir que se escapa menos radiación al espacio y queda más con nosotros, con lo cual el calor del planeta aumenta más. Una retroalimentación negativa que evita que suba tanto la temperatura. La formación de más nubes bajas en forma de vapor que evitan que lleguen tanta radiación solar a la Tierra. Una muy peligrosa retroalimentación positiva. Se sabe que en el fondo del mar Ártico, del océano glacial ártico, hay enormes concentraciones de gas metano. Si el océano glacial ártico, si el hielo del Polo Norte se derrite por completo, se espera que todo eso se libere en la atmósfera, con lo cual el salto sería exponencial y las consecuencias son imprevisibles. Entonces, la preocupación crece y no parece que estemos haciendo las cosas necesarias para detener esto. A eso se refiere la siguiente diapositiva. Entonces, la idea es decir, bueno, tenemos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cómo hacemos, no? ¿Con qué instrumentos, con qué incentivos podemos modificar el comportamiento social para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero? Los tipos generales de clasificación de acciones que se pueden tomar para la regulación son 3. Uno es el llamado Command and Control, ¿no? La regulación directa, donde el Estado directamente dice qué hay que hacer y cómo. Está bastante desacreditado en nuestros días, sobre todo por la desconfianza hacia en qué medida el Estado tiene información suficiente como para dar directivas precisas al respecto. Y segundo, también por el peligro de los intereses enquistados que llevan la regulación hacia su propio beneficio y no hacia el beneficio general. El segundo son los llamados impuestos piguvianos, ¿no? Del economista Pigou, este economista inglés Pigou, que lo que buscan es la internalización de la externalidad, es decir, incorporar el costo de la contaminación para reducir el incentivo a contaminar. El tercer mecanismo es el que está propuesto por el que probablemente es el economista más importante de la segunda mitad del siglo XX, Ronald Coase, que es el que dice que si los costos de transacción son cero, el mercado va a poner los incentivos necesarios para lograr la solución eficiente. Entonces, lo que hay que hacer, en vez de cobrar impuestos, es bajar los costos de transacción para que las partes involucradas negocien y encuentren la solución más adecuada. Esto, básicamente, la idea de considerar las emisiones como externalidades es la siguiente. Permítame, voy a pararme un segundo, si creo que puede ser mejor. Aquí tenemos un típico gráfico de mercado de oferta y demanda, ¿no? Las líneas rojas marcan el caso con la externalidad sin internalizarse, ¿no? Entonces, en la línea S1 tenemos la línea de oferta, ¿no? En la curva de oferta. La curva de oferta, como ustedes saben, representa la curva de costos de los productores. ¿A qué precio, qué cantidades cubrirán el costo de producción del productor? La curva D es la curva de demanda, que es la curva a la que la sociedad a determinados precios demandará determinada cantidad de un bien determinado. El punto ME es el punto de equilibrio de mercado, donde se intersectan demanda y oferta, ¿verdad? Se vende la cantidad 1 al precio 1. Ese es el equilibrio de mercado. El problema es, en estos casos, en los casos ambientales, que el productor incorpora en la curva de demanda sus costos. El costo tributario, el costo de salarios, el costo de materia prima, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias. Entonces, en función de esos costos, determina su oferta. El problema es que hay otros costos que no contempla el productor porque para él son gratis. Es decir, el daño que le causa al medio ambiente, el productor no lo contempla en su curva de costos porque no tiene que pagar. La contaminación la tira, la ventea, la tira al río, le sale gratis. Entonces no tiene ningún incentivo para considerarla en su ecuación de costos y en el precio que tiene que cargar para poder producir.